Hola, bienvenidos a su canal de Asesorías de Prexu. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química para ubicarnos en la página 156. Vamos a estar trabajando con el ejercicio 4.5 que nos habla sobre la ley de Gay-Lussac. Nos piden despejar cada una de las incógnitas. Primero, ¿qué es lo que nos deduce la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac es lo que nos relaciona la presión con la temperatura, que nos dice que son directamente proporcionales. Si la presión aumenta, la temperatura también. Si la temperatura aumenta, la presión también. ¿Cuándo? Cuando el volumen es constante. Cuando tenemos un gas a una cierta temperatura, tiene una cierta presión. ¿Qué va a suceder si yo subo la temperatura sin cambiar el volumen? El volumen no va a cambiar. Tal vez está contenido en un tanque, entonces no me va a cambiar el volumen. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué estoy provocando? Que las moléculas se muevan más rápido y por lo tanto que choquen más con las paredes. Es por eso que al aumentar la temperatura genero más choques en ese contenedor y por lo tanto voy a aumentar la presión. Al contrario, si yo disminuyo la temperatura, los choques contra ese tanque van a ser menores y por lo tanto la presión tiene que disminuir. Entonces me relaciona una presión 1 con una temperatura 1 y también me relaciona con una presión 2 y una temperatura 2. De esta expresión de la ley de Gay-Lussac vamos a nosotros a despejar cada una de las incógnitas. ¿Cómo podríamos despejar la presión número 1? La presión 1 va a ser igual a, tenemos que pasar la temperatura 1 hacia el otro lado multiplicando a la temperatura 1 por la presión 2 entre lo que ya teníamos que era la temperatura 2. Si no queremos la presión, queremos la temperatura 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos ayudarnos de esta para hacerlo más representativo. La T2 la vamos a pasar ahora hacia el otro lado multiplicando presión 1 por temperatura 2 entre, ¿qué es lo que ahora queremos pasar para el otro lado? Para que me quede T1 solo, la presión 2. Está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo entre la presión número 2. Ahora queremos presión 2. ¿Cómo hacemos el despeje de la presión número 2? Vamos a pasar de 2 hacia el otro lado multiplicando. Vamos a tener entonces una presión 1 que va a multiplicar a una temperatura 2 y que se va a dividir entre una temperatura número 1. Y para despejar a T2 nos ayudamos de esta que ya tenemos aquí, pasando ahora T1 hacia el otro lado multiplicando. T1 que multiplica a P2 entre, ¿qué es lo que nos falta aquí despejar? La presión 1, ¿sí? Vamos a pasarla hacia el otro lado y la vamos a pasar dividiendo entre la presión número 1. Y estas son las 4 maneras de hacer los despejes de la ley de Gay-Lussac para utilizar cada una de las fórmulas según lo que nos pidan en los ejercicios. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2. Aplicando esta misma ley, vamos a completar esta tablita. Simplemente vamos a poner aumenta o disminuye. Acuérdense que la ley de Gay-Lussac me dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces aquí ya nos ponen ellos un ejemplo. Teníamos una presión inicial de 3 atmósferas. Y va a haber un cambio en la temperatura. Teníamos 45 Kelvin
Y después vamos a tener 80 Kelvin. ¿Qué es lo que va a suceder con esta presión? Si la temperatura, ¿qué es lo que le está sucediendo? Está aumentando, entonces también la presión tiene que aumentar. La presión también aumenta. Ahora vamos a ver con una atmósfera. Tenemos una presión de una atmósfera y tenemos una temperatura 1 de 30 grados centígrados que va a pasar a 290 Kelvin. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues no podemos estar relacionando grados centígrados con grados Kelvin. Y aparte, para aplicar correctamente la ley de Gay-Lussac, hay que tomar en cuenta que todas las leyes de los gases se basaron en la escala de Kelvin. Entonces hay que convertir los 30 grados centígrados a Kelvin. Entonces vamos a tener que los grados Kelvin en este ejercicio es igual a 30 grados más 273. Al 273 le vamos a sumar 30 y vamos a obtener 303 Kelvin. Y ahora sí ya podemos decir 30 grados, ¿no? Podemos decir 303 Kelvin. Si yo tenía 303 Kelvin y vamos a pasar a 290 Kelvin, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la temperatura está disminuyendo. Y si la temperatura disminuye, entonces la presión también va a disminuir. Ahora vamos con el inciso C, que nos dice que hay una presión de 5 kilopascales. Igualmente nos ponen una temperatura 1 en grados centígrados y la temperatura 2 en grados Kelvin. Entonces también en el inciso C hay que pasar a grados Kelvin. ¿Cómo? Sumándole al 80 273. Entonces tenemos 273 más 80 me va a dar 353 grados Kelvin. Y ahora sí ya los podemos aquí comparar. Ya no tenemos 80, tenemos 353 grados Kelvin. Si tenemos 353 y pasó a 200, ¿qué está pasando aquí también? Que la temperatura disminuye. Si disminuye la temperatura, también tiene que disminuir la presión. Entonces le ponemos aquí que la presión va a disminuir. Ya en el último inciso, que sería el inciso D, tenemos 680 torr, que estaban a una temperatura de 57 grados centígrados y va a pasar a 450 Kelvin. 57 más 273 vamos a obtener una temperatura de 330 Kelvin. Y ahora sí, vamos a hacer la comparación. Tenemos 330 grados Kelvin. ¿Y qué pasó con la temperatura? Se fue hasta 450. Ahora la temperatura está aumentando. Si la temperatura está aumentando, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la presión? Que también va a aumentar. Y así nos quedaría ya resuelto nuestro ejercicio del apartado número 2 de la ley de Gay-Lussac. Con eso terminamos esta sesión. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete también a nuestro canal y comparte esta información para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.